Tomen su lugar, hermanos, muy amables, y vamos a dejar que los niños salgan en forma reverente del templo sin correr, que salgan reverentemente a su actividad que tendrán todos los pequeñitos. Que el Señor los bendiga. Y nosotros nos quedamos para meditar en la palabra de nuestro Dios en este segundo domingo del mes, ¿verdad? Vamos a permitir que salgan todos los pequeñitos y una vez que ellos hayan salido a su respectiva clase, vamos a abrir la palabra de Dios, hermanos. Les invito a abrir la Biblia, la palabra de nuestro Dios, en la Epístola de Santiago. Epístola de Santiago, capítulo 1, por favor. Y voy a darle lectura a los versículos 19 al 27. Cuando tuvimos el devocional, leímos Santiago 1 del 1 al 18. Yo voy a completar los versículos 19 al 27, en los cuales basaremos la predicación de esta hora. Voy a leer en voz alta, hermanos. Suplico, hermanos, reverencia. Estamos en la casa del Señor y estamos por leer su palabra. Les pido mucha reverencia, hermanos, por favor. Por tanto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo, y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Vamos a orar, hermanos. Padre Santísimo, te doy infinitas gracias por tu palabra que acabamos de leer. Te ruego, Señor, que hables a nuestros corazones y que en este momento en el cual tu palabra se ha leído y tú hablarás a nuestros corazones a través de este tu siervo, permitas, Señor, que en esta iglesia todos estemos atentos a tu voz, Señor, y sobre todo todos estemos dispuestos a atender a tu palabra. Gracias te doy, Señor, por el mensaje de esta hora, el cual suplico tu Espíritu Santo bendiga en la vida de todos los aquí presentes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues hermanos, yo les había dicho que era hasta el final, pero no es hasta el 25. El mensaje lo tengo basado en estos pasajes. Santiago 1, 19 al 25. Y el título de este sermón es el siguiente: Más allá del solo conocimiento. Más allá del solo conocimiento. Juan Wesley fue un misionero, evangelista y gran predicador, y él dijo las siguientes palabras: el mayor problema para los cristianos es introducir el cristianismo en sus vidas. ¿Por qué diría estas palabras? Bueno, ¿qué es lo que hace tan difícil poner en acción la fe y doctrina cristiana? Tal vez es que suponemos que es suficiente con conocer en la teoría
la verdad y la voluntad de Dios. Miren, hemos oído mucho más predicaciones de las que podemos recordar. Tal vez hasta tomamos notas de cada predicación. También sintonizamos las transmisiones religiosas en el radio y en la televisión, escuchando predicaciones. También leemos la Biblia regularmente y nos sentimos satisfechos con solo lo que sabemos, estando dispuestos a discutir con todo aquel que no comparte nuestra forma de comprender las Escrituras. Entonces, ¿cómo poner en acción el conocimiento de la palabra de Dios en nuestra vida diaria? Esa es la pregunta. De conocimiento ya tenemos mucho. Ahora es aplicación a lo que sabemos. Bueno, la respuesta a esta pregunta, ¿cómo poner en acción el conocimiento de la palabra de Dios en nuestra vida diaria? La respuesta es tan evidente como también ignorada, la cual consiste en ir más allá del conocimiento, haciendo lo que sabemos. Ahora, ¿qué es lo que sabemos? Bueno, en este pasaje podemos encontrar 3 cosas básicas que sabemos. La primera de ellas, sabemos que necesitamos actuar como a Dios le agrada. Sabemos que necesitamos actuar como a Dios le agrada, ¿sí? Y diremos de este primer punto 3 cosas. A Dios le agrada que seamos cristianos prudentes. Vean lo que dice el versículo 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Aquí se retrata en estas palabras la prudencia práctica, la prudencia en acción. Y estamos hablando de una prudencia que viene de Dios. Una prudencia que Dios da a sus hijos. Por eso es que el escritor sagrado se está dirigiendo a los hermanos, no a cualquiera. A los hermanos, a los que ya tenemos a Cristo Jesús en el corazón, a los que ya gozamos de la presencia del Espíritu Santo, que es el que nos dirige y que por lo tanto nos hermana unos con otros en el amor de Cristo. Y cuando se dirige a los hermanos les dice cuál es la actitud cristiana de prudencia. 3 cosas. Todo hombre sea pronto para oír. En este momento, cuando yo estaba por predicar, les pedí reverencia, hermanos. ¿Saben por qué? Porque veo mucho movimiento. Veo mucho movimiento y es normal que nos tengamos que mover para salir al baño, cualquier cosa necesaria, pero creo que a veces hay más movimiento innecesario. Creo que no acabamos de entender que estamos delante de la presencia de Dios y que vamos a leer su palabra, que ya la habíamos leído, y que merece reverencia, y que debemos ser, como dice aquí, prontos para oír, y esa pronto es dispuestos, deseosos de oír la palabra de Dios. No vamos a oír cualquier palabra de cualquier individuo o ser humano, que por excelente que sea, se iguala a la de Dios. Venimos a oír la palabra de Dios. Pero si somos oidores, si podemos oír atentamente la palabra de Dios, tendremos también la capacidad de oír con atención casi todo. Porque realmente cuando oímos la palabra de Dios, Dios educa nuestro oído para escuchar mensaje divino, mensaje de Dios. Y cuando eso pasa, hermanos, desarrollamos una capacidad para saber escuchar. ¿Qué es lo que más necesitamos?
Saber escuchar, hermanos, no solo la palabra de Dios o a Dios mismo hablándonos, sino escuchar a otros, sus necesidades, los problemas de la gente. A veces alguien quiere hablar con nosotros para contarnos un problema y apenas empieza a decirnos que tuvo y empezamos luego, es que tú y tú y tú. Espérate, Él quiere que lo oigas. A veces no tenemos la solución, hermanos, pero el solo hecho de escuchar a la persona ya es mucho, porque Él descargó sus penas, sus preocupaciones, sus angustias o sus necesidades, y ya Él encontró un desahogo en nosotros. No queramos siempre creer que tenemos la solución del problema, porque eso es solamente Dios. Pero debemos ser prontos para oír. El día que aprendamos a escuchar más de lo que hablamos, mejoraremos mucho en nuestra vida y en nuestras relaciones con la gente. Porque no sabemos escuchar. Porque apenas la persona está hablando, ya le estamos echando el caballo encima, ya lo estamos criticando, ya lo estamos condenando. Por eso es importante que seamos cristianos prudentes. Todo hombre sea pronto para oír, y ya viene otra cosa, tardo para hablar. Tardo para hablar. Hay que, como yo les digo a veces, conecte la lengua con el cerebro primero, antes de hablar. Piense lo que va a decir, porque una palabra dicha ya no la puede regresar, y si esa palabra que dijo lastimó, ofendió o dañó la integridad de alguien, ¿cómo resuelve eso? Ya aunque pida perdón, lo dicho está. Y aunque usted pida perdón y y usted ofrezca perdón y la persona lo perdone, como quiera, el daño ya se hizo. Es importante que entendamos que las palabras tienen un poder muy grande, y que ese poder, como puede ser para lo bueno, puede ser para lo malo. Y que hay personas que por cosas que se han dicho de ellas, muchas hasta se han suicidado, por cosas que se han dicho. No pudieron soportar el peso de las palabras, y más si no eran ciertas. El daño que hizo en su vida los llevó a veces a un suicidio. Por eso es muy importante que, además de ser prontos para oír, nos tardemos en hablar, que pensemos, que meditemos en lo que vamos a decir. Desafortunadamente las palabras se dicen tan rápido, tan fácilmente, que fluyen como cascada, y que una vez dichas, ¿cómo vamos a remediar el daño que se hizo? Pero además de detenernos al hablar, debemos también poner un freno, tardos para airarse. Y yo creo que aquí es algo en lo que debemos reflexionar con mucha seriedad. Nos airamos con mucha facilidad. La Escritura dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. El problema del enojarse en extremo, llegar a la ira, no es tanto el que expresemos o sintamos esa emoción, ese sentimiento. El problema es a dónde nos conduce eso. Cuando nos airamos en extremo y aquella ira rebasa nuestro control de nuestra persona y nos lleva a hacer cosas más allá de lo debido, entonces la ira nos llevó a pecar. Por eso es importante que seamos cristianos prudentes, dispuestos a escuchar no solo la palabra de Dios, a todo el que lo necesite. Que pensemos bien antes de hablar lo que vamos a decir, y que seamos capaces de refrenar nuestra conducta, y que no nos airemos a menos de que sea necesario. Porque si nos andamos enojando por cualquier tontería, por cualquier nimiedad, por cualquier niñería, pues entonces vamos a estar dándole lugar al diablo a cada momento y en cada circunstancia. Y se necesita, a Dios le agrada que seamos cristianos prudentes. Vayamos, por favor, sin perder esta porción, a Eclesiastés. Vayamos ahí a Eclesiastés después de los Proverbios.
¿verdad? Eclesiastés capítulo 5, vea lo que dicen los versículos 1 y 2. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, ¿qué dice, hermanos? Sean pocas tus palabras, sean pocas tus palabras. Yo decía el miércoles, ¿qué cosa podemos decirle a Dios que no sepa? ¿Qué cosa podemos expresar con nuestra boca que salga de nuestro corazón que Dios no conozca? ¿Por qué pues hablamos tanto en el templo y pedimos y hablamos y desafortunadamente ignoramos lo que dice la Biblia? Cuando fueres a la casa de Dios, y aquí vienen las recomendaciones, porque a veces en la iglesia pasan los más grandes problemas entre hermanos, porque no oímos bien la palabra de Dios, no atendemos al mensaje que el predicador da en el nombre del Señor, y porque se nos hace muy fácil hablar y decir y ofender al hermano, y luego vienen las ofensas, los enojos, las iras que nos llevan a pecar, y casos de hermanos que, no lo digo en esta iglesia, pero puede ser, pero en muchas pasa, años enojados sin hablarle al hermano y cantando en el mismo templo, amémonos de corazón. ¿Y qué es lo que está pasando, hermanos? Pues pasa lo que estamos diciendo, que necesitamos actuar como a Dios le agrada, y a Dios le agrada que seamos cristianos prudentes, o sea, maduros espiritualmente. Vamos a ver también que a Dios le agrada, y volvemos a Santiago, a Dios le agrada que ante las injusticias le dejemos actuar a Él. Versículo 20. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Yo no dudo, hermanos, que habrá situaciones en las que con justicia yo me puedo enojar, o que tenga la razón yo para enojarme al grado de dar lugar a la ira. Pero, cuidado, el que yo me haya enojado en extremo no quiere decir que por eso tengo derecho a hacerme justicia. Eso quiere decir que tengo derecho a clamar a Dios, a pedir que Él intervenga y obre en la vida de aquel hermano o persona que me ofendió, y que yo le deje la causa a Él. Eso es lo que debo hacer, no tomarme la justicia por mi mano propia. Yo les digo que había un hermano allá en la iglesia donde yo era pastor, allá en la iglesia Cristo Viene, era un hermano bastante bravero, y que cada que había un problema, él era el que quería salir, pero no, era de alegar a querer casi llegar a los golpes con quien fuera. Y un día yo, tratando de reconvenirle, me salió muy bíblico. No, hermano, pues es que somos instrumentos de su justicia, me dijo. O sea que quería hacerla de vengador, cuando dice el Señor claramente que la venganza es de Él. Lo que sí dice la Biblia es que la ira del hombre no obra la justicia de Dios, y que nosotros nunca nos vamos a desquitar, justamente siempre vamos a querer el desquite y un poquito más para que valga la pena, lo cual ya nos está poniendo en una situación en la que no debemos nosotros tomarnos la justicia por mano propia. Es mejor dejarle a Dios las cosas. Él es justo y Él va con justicia a hacer que aquella persona que nos ofendió pague. Si vamos a Hebreos, que está ahí, regrese unas páginas, vea lo que dice Hebreos capítulo 10 en los versículos 30 y 31. Hebreos 10, 30 y 31 dice: pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Qué palabras? ¿Qué palabras? Si usted se toma por su cuenta la justicia
que a Dios le corresponde, usted también será castigado. Porque el único que tiene derecho a cobrar o a hacer una venganza justa es Dios, porque Él tiene esa capacidad de pagar a cada uno conforme a sus obras. Por eso dice la parte final del versículo 30 de Hebreos 10, el Señor juzgará a su pueblo. Nosotros no somos quien para juzgar, y menos para ejecutar un juicio. Esa es responsabilidad divina. Nosotros tenemos la responsabilidad de que ante las injusticias le dejemos actuar a Dios. Póngale adelante al Señor la causa delante de Él. Sufra el agravio. Esa es también una forma en la cual Dios nos irá amoldando y haciendo conforme a su voluntad. Volvamos allá a Santiago 1 para ver también en tercer lugar que a Dios le agrada que desechemos de nuestra vida lo malo y recibamos lo bueno. Versículo 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Qué hermoso, hermanos. Esto es lo que debemos hacer, desechar de nuestra vida todo lo malo, porque lo malo viene del diablo. Lo malo son las tentaciones que Dios pone, que el diablo pone para que caigamos en ella. Y lo bueno es aquella bendición que Dios nos da a través de su santa palabra, la cual nos puede salvar. Pero recuerde que la salvación es algo en lo que debemos permanecer. Por eso Cristo dice que el que persevere hasta aquí, ese será salvo. Ese será salvo. El que persevera hasta el fin en la palabra del Señor, ese será salvo, ¿verdad? Decimos que la persona que acepta a Cristo y se bautiza es salva y que la salvación no se pierde, pero luego vemos que esa persona se va al mundo y entonces no era de nosotros. Entonces no era. Y como yo les he dicho, y hasta nos reímos de aquella expresión del hermano Apolonio Hernández, que muchos tal vez conozcan, un predicador ya mayor de edad, con muchísima experiencia. Él decía, son demonios remojados. Pues sí. ¿Por qué? Porque la verdad es que el que es salvo persevera hasta el fin. Y esto es lo que debemos hacer, desechar de nuestra vida todo lo malo. Si usted ya le dio lugar a Cristo en su corazón, usted tiene que ir cada día desechando y desechando de su vida lo que aquí dice, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. En esas expresiones cabe todo lo malo, todo lo malo. La inmundicia es todo lo que corrompe, las drogas, el alcohol, el tabaco, la infidelidad, las malas palabras, el robo, todas esas cosas, ¿verdad? Y cuando hablamos de malicia, pues es todas esas malas intenciones con las que actuamos, a veces hipócritamente disfrazada de piedad, pero con mala intención para actuar contra alguien o a favor nuestro y aparentar cierta piedad en la cual quiero que se me respete, se me considere muy cristiano, porque quiero la honra y la gloria para mí, no para el Señor. Y tengamos cuidado, hermanos, porque no podemos usurpar la honra y la gloria que a Dios le pertenece. De manera que eso es lo que debemos desechar de nuestra vida y recibir lo bueno. Por eso dice, recibid con mansedumbre. La palabra mansedumbre es muy importante. ¿Cómo recibes la palabra de Dios? ¿Cómo estás recibiendo este mensaje que Dios te está dando a través de un servidor? ¿Cómo? ¿Con qué actitud? ¿Con mansedumbre? ¿O estás rebelde, con altanería, diciendo, ¿y este qué sabe? ¿Y ese individuo quién está ahí? ¿Por qué está ahí hablando y diciendo esto? Bueno, yo lo digo en el nombre del Señor. Yo no soy el creador de la palabra de Dios, es Dios. Y Dios te está hablando. ¿Cómo estás recibiendo la palabra del Señor? Mansedumbre, humildemente, sometiéndote a la voluntad de Dios. Así es como se debe recibir la palabra y la palabra implantada. Él ha hecho morar en nuestro corazón esa palabra, la ha implantado en el corazón y dice, la cual puede salvar vuestras almas.
¿realmente eres salvo o no eres salvo? El salvo, el que es salvo, dice la Biblia, que vive de acuerdo a la voluntad de Dios o de Cristo, hace la voluntad de Dios. La persona que no es salva hace su voluntad, hace lo que le da su gana, no se niega a sí mismo nada, todo lo que se le antoja lo hace. Por eso es importante ir a la carta a los Colosenses. Vayamos a Colosenses capítulo 3, por favor. Colosenses 3, vean lo que dicen los versículos 8 al 10. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Qué le parece? ¿Qué es todo lo que debemos dejar? Y si leemos este mismo pasaje ahí de Colosenses 3, pero desde el versículo 5, fíjese lo que dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Sí, cuando no éramos cristianos hacíamos todo esto, pero ahora que somos cristianos, no hay argumento ni motivo válido para hacer estas cosas. No lo hay. Porque o eres cristiano o no lo eres. Aquí no es de que el domingo soy cristiano y en la semana soy mundano. Aquí no. Aquí o eres o no eres. Simple y sencillamente. Por eso es que estamos diciendo que a Dios le agrada que seamos cristianos prudentes, que ante las injusticias dejemos actuar a Dios y que desechemos de nuestra vida lo malo y recibamos lo bueno. Esto es lo primero que sabemos, que necesitamos actuar como a Dios le agrada. Pero en segundo lugar, y volvamos a Santiago, vamos a ver que necesitamos aplicar a nuestra vida lo que sabemos. Necesitamos aplicar a nuestra vida lo que sabemos. ¿Sí? Y diremos que hay que aplicar a nuestra vida lo que sabemos. ¿Pero qué es lo que? Bueno, nuestro pasaje de Santiago nos dice que debemos aplicar lo que sabemos sin autoengañarnos. Versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. A ver, yo decía en la introducción que ¿cuántas predicaciones cree usted que ha escuchado desde que se entregó a Cristo? ¿Podría contarlas? Yo creo que nadie. Nadie podemos escuchar el número de predicaciones que hemos escuchado a lo largo de que recibimos a Cristo Jesús. Pero la Biblia dice que seamos hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. O sea, ¿cuántas de las enseñanzas que usted ha escuchado desde ahí, de su lugar, ha aplicado a su vida y cuántas solamente las ha oído y las ha ignorado? Porque al no aplicarlas, es ignorarlas. ¿A mí de qué me sirve saber algo si no lo aplico a mi vida? De nada. Por lo tanto, tengo conocimiento, pero no lo llevo a la aplicación y de nada me sirve. Es un conocimiento vano, es un conocimiento hueco, es un conocimiento que de nada me sirve. Por eso es que, al final de cuentas, si hoy usted está oyendo la palabra de Dios, y la está entendiendo, y la está oyendo y la está entendiendo, pero no la lleva a la práctica, usted se va a engañar a sí mismo, no Dios. Dios le está hablando claro a través de un servidor, la palabra de Dios está hablando clara para que usted no se engañe. Pero si usted escucha este sermón y lo que aquí se dice, lo oye y lo entiende, pero no lo aplica, usted es el que se engaña. Y como yo he dicho otras veces, que otro nos engañe, bueno, ni modo.
A veces pasa, pero que uno mismo se engañe, eso no tiene disculpa, eso no tiene perdón, porque usted sabe lo que es bueno. Pues la Escritura dice también que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué? Entonces estamos llegando a una conclusión. Y el que peca deliberadamente, una de dos: o no es cristiano, o si lo es, le ha dado lugar al diablo y ha contristado al Espíritu Santo de Dios. En cualquiera de las dos cosas está mal. Por eso estamos diciendo que debemos aplicar lo que sabemos sin autoengañarnos. No se engañe, porque Dios no lo engaña a usted. Y si Dios no lo engaña a usted, menos, porque si Dios le ha hablado claro, no hay argumento para que usted se engañe. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Pero también debemos aplicar lo que sabemos sin olvidar lo que somos. ¿Qué somos, hermanos? ¿Qué somos? ¿Cristianos? ¿No nos llamamos cristianos? Entonces esos somos. Por eso el versículo 23 y 24 dice: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego, ¿qué dice? Olvida cómo era. ¿Es usted capaz de reconocerse en alguna fotografía? Yo creo que todos, ¿verdad? Yo creo que todos. No, pues mira, pues el más feo, no, pues sí, ese soy yo. ¿Verdad? Ni modo, ¿qué le hacemos? Pues ya, así estamos, ni modo que digamos que no. Si somos capaces de reconocernos en una fotografía, ¿cómo no lo seremos al reconocernos como cristianos? Si realmente lo somos, ¿sí? Necesitamos aplicar lo que sabemos sin olvidar lo que somos. Somos cristianos, entonces debemos hacer lo que Cristo nos manda. Debemos acatar la palabra del Señor, porque Él nos la ha dado, disculpe. Y por lo tanto, hermanos, no hay argumento para autoengañarnos ni para olvidar lo que somos. No hay argumento para hacer lo malo ni para olvidarnos de que un día le entregamos nuestra vida a Cristo y que ahora no es de nosotros y que no podemos hacer con lo que no es nuestro lo que queremos. Por eso, si vamos a Lucas capítulo 6, Lucas capítulo 6, por favor, vea qué interesante lo que encontramos allí en los versículos 47, Lucas 6, 47 hasta el 49, que dice así: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Ahora viene una pregunta. Aquí todos han oído la palabra del Señor. ¿Sobre qué estás fundando tu vida? ¿Sobre la seguridad de la roca, que es Cristo? ¿O sobre la inseguridad de tus deseos, que son la tierra, la arena? ¿Sobre qué estás edificando? Porque estamos diciendo claramente que necesitamos aplicar lo que sabemos, sin autoengañarnos y sin olvidar lo que somos. De manera que no hay excusa. No tienes excusa delante de Dios. Ninguna es válida.
Si le entregaste tu vida a Él, no puedes hacer con ella lo que quieras, porque además, si el Espíritu Santo mora en ti, Él no te va a llevar a hacer lo malo. Si tú haces lo malo, es muy seguramente que no tengas el Espíritu Santo y que no seas salvo. Y que tu vida esté en peligro de condenación y que necesitas urgentemente arrepentirte de corazón y entregarle tu vida a Cristo para que te salve y perdone tus pecados. Porque sabemos que necesitamos aplicar a nuestra vida lo que sabemos. Vamos a ver en tercer y último lugar, y volvamos allá a Santiago 1, que sabemos que necesitamos perseverar en la verdad todo el tiempo. Sabemos que necesitamos perseverar en la verdad todo el tiempo. Sí. ¿Cómo podemos perseverar en la verdad? Bueno, 3 cosas. Perseverar en la verdad concentrándonos en la ley de la libertad espiritual. Versículo 25, primera parte, dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, el que mira atentamente. Hay una gran diferencia en mirar las cosas a mirarlas atentamente. Yo una vez me senté a ver la televisión y llegó un momento en el que veía, pero no estaba atento a lo que estaba pasando. Y me pregunta mi esposa, ¿qué pasó? Y luego yo como que, volví en sí y dije, pues no sé, ¿o no estás viendo? Pues sí, pero no estaba atendiendo. Estaba cazando moscas, ¿verdad? Andaba no sé qué haciendo. Y así pasa muchas veces. Vemos, pero no atentamente. Y pueden pasar delante de nosotros cosas importantes y nosotros estamos abstraídos de la realidad por completo y no estamos conscientes de lo que estuvo delante de nosotros. ¿Qué es lo que pasa? Pues que nos distraemos pensando en otras cosas y aunque mis ojos, el sentido de la vista esté puesto allá, la mente está en otra cosa y la vista ve pero no percibe. La vista ve pero no percibe. Así es, perseverar en la verdad concentrándonos en la ley de la libertad espiritual, ya no en la ley mosaica, aquella que es perfecta, santa y buena, pero por medio de ella no podemos ser salvos, por lo mismo, por su perfección y por la imperfección nuestra. Nos debemos concentrar en la ley de la libertad espiritual, que es Cristo, la ley de su sangre, la ley de un nuevo pacto. En mi sangre, dijo Cristo. Ahora debemos mirar todos los días a través de la persona de Cristo Jesús. Por eso dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad. Porque Cristo con su sangre nos ha librado. Y ahora, hermanos, ya somos libres del pecado. Si le damos lugar al pecado es porque nosotros quisimos hacerlo, pero ya somos libres. Ahora el pecado no tiene poder sobre nosotros, no lo tiene. Si nosotros le abrimos un espacio al diablo en el corazón, él va a entrar y va a hacer que caigamos en el pecado, pero no porque él pueda, sino porque nosotros le dimos oportunidad. Perseverar en la verdad, concentrándonos en la ley de la libertad espiritual. Miren lo que dice el capítulo 2 aquí de Santiago, versículo 12 y 13. Santiago 2, 12 y 13 dice: así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Sí? Si Cristo o Dios tuvo misericordia de nosotros en Cristo, nosotros debemos tener misericordia primeramente de nosotros mismos y no prestarnos al pecado. Y luego también de otros hermanos, a los que en igual condición podamos verles con misericordia y apoyarlos y no condenarlos cuando cometan una falta.
exhortarles en el amor de Cristo y restaurarles con espíritu de mansedumbre y de misericordia, hermanos. Por esta razón hay que perseverar en la verdad, pero también diremos que hay que perseverar en la verdad manteniéndonos en la consolidación de la obra espiritual. Volvamos a Santiago 1, versículo 25, segunda parte, dice: y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Mire, la palabra de Dios, el conocimiento de la palabra de Dios nos ha salvado. El conocimiento de la palabra de Dios nos irá perfeccionando a través de la obra del Espíritu Santo. El Señor está haciendo una obra en nuestra vida para que nosotros trabajemos en su obra. Por lo tanto, debemos mantenernos en la consolidación de la obra espiritual de Dios, primeramente en mi vida, para que yo también pueda trabajar en la obra del Señor. Pero deben ir a la par y deben ir de la mano. ¿Cómo se está consolidando Dios en tu vida? Tu madurez espiritual, ¿cómo se está viendo? ¿Eres capaz de enfrentar la prueba y la tentación y salir adelante? Bueno, gracias a Dios. Si aún no eres capaz, tienes que entregar tu vida por completo al Señor. Tienes que humillarte ante Él, pedirle perdón por tus pecados y someterte de todo corazón y de toda convicción a la voluntad de Dios, porque Él está haciendo una obra en tu vida y debemos dejar que la haga. Por eso dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad. Esa es la obra que Dios está haciendo, la de librarnos del pecado, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Lo único que tienes que hacer es aplicar a tu vida la palabra de Dios todos los días, depender de ella. Recuerda que no solamente es nuestra norma de fe, sino también de práctica. O sea que no es nada más para creerla, sino para vivirla. Por eso Filipenses lo dice de una manera muy bonita en el capítulo 1, en un pasaje de todos conocido. Filipenses 1:6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Déjate perfeccionar por Cristo, porque Cristo viene y Él quiere, cuando venga o cuando te llame a su presencia, encontrar una obra perfeccionada por Él, por su amor, por su poder. Una obra perfeccionada o que se está perfeccionando es útil para el ministerio de Cristo. La obra que no se deja perfeccionar por Cristo es una obra que constantemente está cayendo en pecado y que constantemente está causando problemas donde quiera. Finalmente diremos que hay que perseverar en la verdad, gozándonos en las bendiciones para nuestra vida diaria. El versículo 25 de Santiago 1 termina diciendo que éste será bienaventurado en lo que hace. ¿Cuál? O el que persevera en la verdad todo el tiempo, concentrándose en la ley de la libertad espiritual y manteniéndose en la consolidación de la obra espiritual. Ese podrá gozar las bendiciones del Señor en su vida diaria. Ahora, usted puede decir: bueno, pero pues a mí me va bien a pesar de que hago lo malo. No le va bien por causa suya, le va bien por la misericordia de Dios, porque Dios es bueno, porque Dios es misericordioso y le está bendiciendo para que usted llegue a reconocer esas bendiciones del Señor en su vida y se acerque a Él. Pero yo me estoy refiriendo a otras bendiciones superiores, a las materiales, como es el gozo cristiano, como es el amor cristiano, como es el perdón cristiano, como es la ayuda cristiana, como es la amistad cristiana, cosas que solamente el que ha sido perfeccionado puede gozar, y que son cosas que Dios da, la personalidad de Cristo en nuestra vida, lo que Él hizo. Y recuerde que Él vino a este mundo y vivió sin posesiones materiales,
Nació en un pesebre, vivió sin recursos económicos y murió como un ladrón. Pero en la personalidad cristiana, esa es lo que lo hizo diferente, porque era Cristo, porque es Cristo. Y Él, si mora en nuestro corazón, Él hará también eso. Este será bienaventurado en todo lo que hace. Y cuando dice en todo lo que hace, se refiere especialmente a lo que hace para el Señor. ¿Qué estás haciendo para el Señor? Yo sé que tal vez estés haciendo mucho para ti, en tu trabajo, y te está yendo bien, bendito Dios. Pero ¿qué estás haciendo para el Señor? ¿Qué estás haciendo? Si el Señor te llama a su presencia, dice, ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. ¿Qué llevarás para entregarle al Señor? Cuidado. Por eso, capítulo 1 de Santiago, versículos 17 y 18, dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Nos hizo nacer por la palabra de verdad. Así que ahora las bendiciones de Dios, qué bueno que tengas muchas materiales, qué bueno, pero ¿cuántas bendiciones espirituales tienes? ¿Cuántas? El reproche que Cristo hizo a quienes pretendían creer en Él sin hacer lo que Él decía, sigue resonando hasta nuestra actualidad con las siguientes palabras. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Ahora, en las postrimerías del año nuevo y a lo largo del mismo, con la ayuda de Dios, vayamos más allá del solo conocimiento de la palabra del Señor, recordando las palabras que Cristo dijo: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y termino con una frase que dice: dominamos las Escrituras solo cuando las Escrituras nos dominan a nosotros. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias.